una pandemia, sino que se venga ya la Tercera Guerra Mundial. Eso necesitamos, para que la gente se abogue rápido a las iglesias. Es tremendo, pero bueno, Dios no lo permita, ¿verdad? Por los fieles, por los que siempre están aquí. Dios no permita que suceda nada, que todos y cada uno de ustedes sean bendecidos. Y todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades para venir a la iglesia. Pero qué bueno que usted está aquí, porque usted venció al enemigo y se vino a la iglesia. Así de fácil. Qué bueno, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la madurez espiritual. Fíjense, qué cosas, ¿eh? Qué cosas, mire. La iglesia vacía y vamos a hablar de la madurez espiritual. Tremendo. Fíjense que la madurez espiritual no se gana por lo que hacemos, sino por cómo nos comportamos. Así se gana la madurez espiritual. Podemos ser, mire, unos teólogos, unos estudiosos de la palabra, unos predicadores, pero bien buenos para predicar, buenos oradores, conocer la Biblia de la primera página a la última, pero podemos ser inmaduros. Inmaduros espiritualmente, inmaduros también en otras cosas. Pero bueno, vamos a leer la palabra. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Mire cómo los trata Juan. Mire, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Parece un crucigrama, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, ¿verdad? Muy repetitivo todo, pero algo vamos a sacar de ahí. Esta carta de Juan era para creyentes de todas las edades. Los hijitos habían experimentado el perdón por medio de Jesús. Fíjense. Hablando de los hijitos, es de los niños espiritualmente, inmaduros espiritualmente. Los que eran padres en la fe mantenían una relación con Cristo desde mucho tiempo atrás. O sea, hay muchos padres, papás, ¿verdad?, que mantenían esa relación con Cristo desde mucho tiempo. Los jóvenes habían luchado contra las tentaciones de Satanás y habían salido vencedores. Y a medida que ellos avanzaban de una victoria espiritual a otra, maduraban en su relación con Cristo. Ese es el caminar del Señor. Es el caminar de nosotros cuando vamos caminando con el Señor. Vamos madurando. Vamos pasando pruebas y pruebas y pruebas y problemas, pero seguimos mirando al que nos salvó. Seguimos puesta nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la forma de que vamos a ir madurando, entendiendo lo que Dios nos quiere, para qué Dios nos trajo a este mundo, y entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cada etapa de la vida en el camino del cristiano se edifica sobre la anterior. Usted ayer tuvo problemas, pero le pidió a Dios que se le solucionara. ¿Qué pasó ahí? Usted ya escaló otro peldaño, otro escalón. Usted empieza a madurar. Pero hay gente que cuando se convierte piensa que todos sus problemas ya se le solucionaron. No. Le tengo noticias, son peores. Porque usted antes le servía al diablo y el diablo no se queda conforme. El diablo va a querer quitarlo de donde usted está. Pero acuérdese, usted tiene a Dios con usted ahora. Las personas mayores, después de haber conocido a Cristo por muchos años,
han desarrollado la sabiduría necesaria para enseñar a la nueva generación. Eso es lo que yo pienso. Y es lo que quiero seguir pensando. Que las personas mayores ya son personas maduras. Y que podemos enseñar a los que son inmaduros. Pero a veces uno los quiere enseñar, pero no se dejan. Se untan una crema resbaladiza, fíjense. No los puede ni agarrar uno porque se van. No se dejan discipular, no se dejan mentorear, no se dejan enseñarle. Nada. Quieren hacer su voluntad. Fíjense esta pregunta, ¿estamos creciendo y madurando en nuestra vida cristiana? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo tomamos los problemas que a veces nos vienen a diario? ¿Cómo los tomamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién acudimos? Nadie llega a ser maduro espiritualmente sin antes haber pasado por 3 etapas naturales del crecimiento. Nadie. Pero muchos se quedan a la mitad o muchos ni siquiera empiezan. Mire, esto quiere decir que no basta ser un creyente, sino también un creyente maduro. Hay muchos creyentes nada más. Creyentes. Sí, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que Él me salvó. Nada más. Pero le vienen los problemas y ¿qué sucede? Lo primero que hacen, le echan la culpa a Dios, se van de la iglesia, ya no regresan. Son gente inmadura, que está en las iglesias y que está en el camino del Señor, mientras le convenga lo que le digan y mientras le convenga lo que le hagan. Así de sencillo. Cuando no está relacionado con lo que ellos piensan, se van. O simplemente no, ya ni caso hacen. Pero el Evangelio no es así. Y los caminos del Señor no son así. Todo es al revés. Hay que sujetarnos a las autoridades. Si no nos sujetamos a las autoridades, vamos a pasar 20, 30 años viniendo a la iglesia y vamos a seguir siendo los mismos. Y todavía vamos a decir, yo creo en Dios. El creer en Dios no nomás ser un creyente y decir creo en Dios, no. El creyente en Dios lleva muchas cosas con Él, muchas. Lo importante es confiar en Él, en todo lo que nos mande. ¿A qué se debe la inmadurez espiritual? A que muchos de los creyentes dejaron de crecer hace mucho tiempo. Yo conozco gente. Yo voy a cumplir 23 y no digo que soy maduro. Estoy en el camino de la madurez. Nunca voy a ser perfecto en la madurez, nunca. Porque soy un hombre que vive en el mundo. Y soy pecador. Nunca voy a terminar de ser maduro. Quizás se me noten algunas cosas, pero en otras no. Porque así es la vida. Pero lo importante es que no nos salgamos del camino donde Dios nos ha puesto. Eso es lo importante. En estos versículos encontramos las 3 edades que conforman la vida de un ser humano. Fíjense cuáles son. Niño, joven y padre. Cuando nos convertimos, pasamos a ser niños espirituales. Después en el crecimiento, somos jóvenes. Estamos aprendiendo. Nos están enseñando. Nos estamos dejando guiar. Nos dan biberón, nos dan el chupón. Nos cambian el pamper. Nos palmean la espalda. Nos dejan pasar muchas cosas. Porque somos niños. Pero viene la edad de la juventud. Ya no. Ya hay que empezar a darte papitas. Papitas de McDonald's. Un Happy Meal. Llevarte una hamburguesa, un taquito. Porque ya te salieron los dientes. Estás madurando. Ya no te portas como niño. Ya eres un joven que está en el proceso. ¿Y después qué pasa si pasas el proceso? Ya después empiezas
como padre espiritual, como mentor. Empiezas a discipular a gente. ¿Por qué? Porque ya aprendiste. Ya no eres un niño, no eres un joven. Ahora eres una persona que va en el proceso de madurar espiritualmente. Este crecimiento nos muestra el proceso de ir desde la niñez hasta la paternidad. ¿Cuáles son las señales de la madurez? Muchas veces pensamos, fíjese, creemos muchos, yo lo creí, no sé usted, pero creemos muchos que la mucha actividad en la iglesia y mi participación en ella es señal de que yo ya soy maduro. ¿No lo es? Claro que no lo es, pero es bueno, porque es un complemento. Servir a la iglesia, servir al Señor y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer es el camino a la madurez. Alguien podría preguntarse, ¿y qué de los dones espirituales? Mire, yo me quedo a veces sorprendido. Hay gentes que tienen el don de discernimiento, el don de la palabra, el don de sanidad, el don de predicar bien bonito. Pero ¿sabe qué? Son inmaduros. Cuando les pasa algo o cuando no les hacen las cosas como ellos quieren, ahí se conoce todo. Y usted va a decir, ay, esa persona buena para predicar, esa persona tiene dones, tiene el don de sanidad, tiene el don de discernimiento, tiene el don de hablar en lenguas, ora bien bonito. No, hombre, es un orador. Póngale una prueba y usted va a saber ahí. Yo lo he puesto y lo he sabido. Yo no sé cuántas pruebas me pusieron a mí, pero en estos meses, en estas semanas, yo me he dado cuenta que los dones que Dios nos da, porque no porque nos los ganemos, Dios nos los da para edificación de la iglesia. Pero cuando nos viene un problema o nos dicen algo que no nos gusta, se acabó todo eso. Yo quisiera ver la cara de Dios. ¿Qué siente cuando esas personas actúan de esa manera? ¿Son los dones espirituales una señal de madurez? No. No. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo dije, no. Si Dios me ha dado el don de predicar, no, me falta mucho para madurar. Yo no sé, a lo mejor voy a irme con el Señor y todavía voy a estar en el proceso de madurar. Es duro, hermano. Miren, la iglesia de los Corintios estaba adornada con todos los dones. Si usted ha leído la palabra, usted va a entender. Pero esto no la hacía una iglesia madura, fíjense. Tenía todos los dones esa iglesia. En 1 Corintios 1, 5, 6 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, fíjense. Esta iglesia pienso que tenía los 5 ministerios, pero era inmadura. El 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces, ¿cómo se mide la madurez de una iglesia? Ahí le va, mire. Por la manera que ella crece en calidad. Así es como se mide la madurez de una iglesia. Y usted decir, ay, la iglesia. Usted no apunte ni vea para los lados, usted mismo y yo mismo somos la iglesia. La madurez es un proceso de toda la vida, no es una carrera de 100 metros planos, que usted va a correr y decir, ya estoy maduro. Usted no va a ser como los aguacates, ni como los tomates, ni como las sandías, ni como nada, no, ni como las guayabotas. Ay, ese guayabo que me llevó Jesse así de chiquito, ahora hasta que se cae de guayabas, un montonal de guayabas. Todos los días voy y pisco guayabas. ¿Sí?
Así que no somos así nosotros. No, no, no. Sí, la madurez, ¿cómo se alcanza la madurez? La madurez es un maratón en el que corremos siempre, siempre, siempre. Siempre estamos estudiando, preparándonos, conociendo a las personas, oyendo consejos, leyendo libros. Así es como se adquiere la madurez. Para cuando venga el problema, usted ya sabe cómo tiene que responder, usted ya sabe cómo tiene que actuar. Va a haber un montón de gente, amigos, familia, esposa, esposo, que a usted le van a decir una palabra que lo pueden tumbar o lo pueden levantar. Y por lo regular no son buenas cosas. Por lo regular son malas. El problema es cómo lo tomamos nosotros. ¿Con madurez? ¿O nos portamos igual que la otra persona? ¿O le contestamos de otra manera? ¿Cómo lo hacemos? Podemos ser creyentes con una visible vida espiritual. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. En la iglesia un santo y en la casa un diablo. Que ni el diablo quiere entrar a esa casa porque dice, ¿para qué? Si ahí está mi discípulo. Y aún así, ser inmaduros. El reto de la madurez es la meta más anhelada por todo creyente. Yo quiero llegar a ser maduro. Para que todo lo que me digan y lo que siente y lo que yo siento se me resbale. A lo contrario, darle gloria a Dios. Hoy vamos a ver 3 edades de la madurez espiritual y en qué consiste la madurez espiritual. Número 1, el creyente comienza con la niñez de su nacimiento. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? ¿Cuántos años hace? La pregunta del millón. ¿Cómo va usted? ¿Qué ha hecho para el Señor? Esa es la pregunta. Porque cuando nos convertimos nosotros, es para ir abonando esa gran cuenta que tenemos con Él. Y Él no nos la está cobrando. Simplemente nosotros lo hacemos por agradecimiento. Porque agradecemos que Dios nos sacó de donde, mire, nadie daba ni un penny por nosotros. Toda la gente nos decía, no sirves para nada. Nunca vas a hacer nada en la vida. Nos maldecían. Porque tomábamos, porque nos emborrachábamos, porque amábamos malas palabras. Eso era lo que nos decían. Y mire quién vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y cuando nos convertimos, ¿qué hacemos lo primero? Cuando nos empiezan a discipular, cuando nos empiezan a hablar, cuando empezamos a leer la palabra, cuando nos empiezan a poner esa espátula, esa lija, para quitarnos todo el chambre, todo el cochambre que traemos del mundo, brincamos y nos vamos de la iglesia. Y ya no queremos saber nada. Se nos olvida quién estuvo en la cruz por usted y por mí. Se nos olvida. Pero fíjense, el nuevo creyente es un niño perdonado. Cuando usted se convirtió y yo me convertí, lo primero que hizo Dios, no nos reclamó nada. Tus pecados te son perdonados y los echaré al fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Fíjense qué bonito. Fíjense. Y ahí le dejo esa pregunta. ¿Qué ha hecho usted por Dios? Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lo primero que nos dice Juan de los hijitos espirituales es que sus pecados le han sido perdonados en el nombre de Jesucristo. Esto es una experiencia única. A mí nunca se me va a olvidar. Mucha gente dice, ahora sí, ya voy a recibir al Señor. No, yo no voy a decir eso. El Señor me trajo y me trajo de las greñas para enfrente. Mucha gente dice, ahora sí voy a recibir al Señor. Ya lo recibí, dice. No lo recibiste, chiquito.
Dios ya se cansó y te trajo. Y de las greñas. Así me trajo el Señor. No había otra manera. Por mi propio pie no hubiera venido nunca. Se cansó de haber dicho él, o me lo traigo o me lo llevo. Una de dos. Pero nosotros nos llenamos de altivez y decimos, ya me convertí. No, chiquito, no te convertiste, el Señor se cansó y te trajo. Pablo nos describe como a quien se le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Así estábamos usted y yo, ¿ves? Muertos en delitos y pecados. Nadie daba nada por nosotros. ¿A poco cree que la iglesia está llena? ¿Por qué la iglesia no está llena de ingenieros, arquitectos y gente millonaria? Porque ellos piensan que su Dios es el dinero y que todo lo soluciona el billete. Como decían en mi pueblo, con dinero baila el perro y sin dinero baila como perro. Ahí disculpe la palabra, pero es así. En Efesios 2, 1, 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, fíjese, a usted y a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, fíjese, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hacíamos, hermano? Seguíamos la corriente del mundo, hacíamos lo que el mundo hacía, seguíamos las modas, seguíamos la moda de no cortarnos el pelo, de no cambiarnos, de las botas, de los pantalones Levi's. Íbamos al baile porque fulano iba, íbamos a la fiesta porque fulano iba. Hacíamos lo que el mundo quería. Conforme al príncipe, fíjese cómo lo hacíamos, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu que opera en la gente del mundo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Usted y yo estábamos allá. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Eso éramos cuando andábamos en el mundo. Aquí dice ira, pero yo le pondré hijos del diablo, éramos. ¿Y cómo le hacíamos caso al diablo, verdad? Ayer fui a una fiesta. Todo el mundo tomando. Todo el mundo. Como 6 veces me ofrecieron que tomara. Hasta que a las 6 de la tarde dije, ahí nos vemos. Y me vine. Me dio coraje, me dio algo así. No, me dio una tristeza. ¿Sabe por qué? Porque yo me preguntaba y decía, yo era igual antes. Yo era igualito. Igualito, así como ellos se comportan, así me comportaba yo. Y me dio tristeza. Mucha tristeza. Veníamos platicando mi esposa y yo, con una tristeza grande, hermano. De pensar que esa gente, si no se convierte, y la palabra es muy cruel, pero es la verdad, se va a ir al infierno. Es duro, hermano. Estos versículos me revelan una de las principales razones por qué nosotros como creyentes debemos tener compasión y misericordia por todos los que aún viven en transgresiones y pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mire, la forma que le podemos pagar a Dios es ganar almas. Quitar almas del infierno y traerlas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma que le podemos pagar a Él. Traer almas que se conviertan a Jesús, que se vayan al cielo, no que se vayan al infierno. Ese es nuestro trabajo. 2 cosas le pasan al nuevo creyente. Sus pecados le son perdonados y conoce al Padre. Pero muchos nada más perdón de pecados y no les interesa conocer al Padre. ¿Sabe por qué? Porque no leen la palabra. Hay personas que tienen 4 o 5 años en el Evangelio y ni siquiera han leído una sola vez
la Biblia de página desde Génesis hasta Apocalipsis. Ni siquiera una vez. Y dicen conocer al Padre. No, definitivamente no. Yo digo que no lo conocen. Porque la única forma de conocer a nuestro Señor Jesucristo es leyendo lo que Él nos dejó. Sabiendo lo que Él pasó para que tú y yo estuviéramos aquí. Es la única forma que podemos conocerlo. Esto le da al creyente garantía de vida eterna y seguridad de su salvación y la experiencia de conocer a Dios como su Padre. Fíjense, eso es lo que tenemos que hacer. Conocer a nuestro Padre. Pero ¿cómo lo conocemos? Leyendo su palabra. Metiéndonos de lleno en las cosas de Él para poder conocerlo. Y después, ¿qué hace Él? Nos da la garantía de la vida eterna. Jesús vino para darnos a conocer al Padre y para que tuviéramos una experiencia con Él por medio de Jesucristo. ¿Usted qué piensa? ¿Para qué cree que Jesucristo estuvo en la cruz? Nos dio otra oportunidad de que conociéramos al Padre. Y aún así, fíjese, pecamos, nos equivocamos y tenemos abogado que está a la diestra del Padre. Nos perdona y nos vuelve otra vez a levantar. Pero al igual que un bebé, el nuevo creyente no puede quedarse en esa etapa. O sea, el que se convierte no se puede quedar en la etapa de un bebé. No puede quedarse en esa etapa, tiene que crecer. Es el crecimiento que da la madurez espiritual. Por supuesto que en una iglesia no todos los creyentes son maduros. Aquí sí, todos son maduros, usted no se preocupe. Eso yo confío y creo. Que todos aquí somos maduros y que estamos en el camino. La verdad es que en muchas de las iglesias hay creyentes inmaduros. A eso se les llama niños espirituales que solo se conforman con el perdón de sus pecados. Hay mucha gente así. Yo conozco gente en el trabajo, en la calle, donde sea. ¿Eres cristiano? Sí, yo también soy cristiano. ¿Tienes pastor? No. ¿Tienes iglesia? No. ¿Te congregas? No. No es bueno decirle, no seas así, no digas que eres cristiano. Mejor dir que eres cristino. Pues ¿para qué dices que eres cristiano? Estás pregonando algo malo. El llamado es dejar de tomar leche y empezar a tomar alimentos sólidos que nos hagan maestros de la palabra. O sea, dejar de comportarnos como hijitos, como niños. Tenemos ya que ser mire, si usted tiene 3, 4 años en el Evangelio, usted ya tiene que ser maestro de la palabra. Usted ya tiene que conocer la palabra. Usted tiene que conocer al Padre ya. Si usted no lo conoce, mire, todavía hay tiempo, pídale perdón y métase con las 4 extremidades a estudiar la palabra. Y mire, créemelo, que su vida va a cambiar, la de su esposa va a cambiar, la de su esposo va a cambiar y la de sus hijos va a cambiar. ¿Qué tal si usted tiene 4 o 5 años en el Evangelio y le preguntan, oye, ¿de qué se trata la Biblia? ¿Y qué le va a decir usted si no la lee? Cuando usted va al cine, ¿qué hace? Usted se enfoca en la película, ¿verdad? Y hay películas que duran hasta 3 horas. Y usted se enfoca. Y cuando sale de ahí, ¿qué pasa? Emocionado usted. Y le preguntan, y mire usted, le hace un resumen de la película. Se la aprendió. Hágalo con la Biblia. No trate de aprendérsela de memoria. Léala. Y cuando a usted le pregunte, mire, a flor de labio a usted le va a salir las cosas que dice la Biblia. Así como cuando usted va al cine y explica una película, así le puede suceder igual. Y aquí mejor, porque cuando usted empieza a leer la Biblia, el Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad y a toda justicia. Y usted empieza a entender. En Hebreos 5, 12 al 14, fíjese lo que nos dice la palabra.
Hebreos 5, capítulo 5, 12 al 14. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es lo que sucede muchas veces. Hay personas que tienen muchos años en el Evangelio y todavía siguen tomando leche. Y cuando pegan el brinco les ponen el chupón. El 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es todavía un niño. Fíjese lo que dice la palabra. Porque es un niño. El que todavía sigue tomando leche. El que todavía se comporta como un niño. El que es inmaduro. El 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Le voy a decir algo. Cuando usted tiene hambre, come, ¿verdad? Usted le da trabajo al estómago y a los líquidos que disuelven toda la comida en el estómago, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo usted le da comida a su cerebro? ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando usted lee. Cuando usted lee, le está dando alimento a su cerebro. Alimento, alimento. Usted deje de alimentar a su estómago nomás un día. Y verá que anda usted, pero asoleado a ver qué come. A mí me gustaría que el cerebro también empezara a hacer cosas ahí para que usted vaya y lo alimente de la palabra. El cerebro necesita que lo alimentemos. Si no, mire, se empieza a hacer así, mire, flojo, flojo. Es que no me gusta leer. Ah, pues qué bueno. ¿También a usted no le gustaría también que dejara de comer? ¿Por qué a las personas que están bien anchitas luego van y les hacen los operan? ¿Saben lo que hacen? Les ponen el estómago así de chiquito. Les reducen para que coman menos. ¿Y qué pasa con el cerebro? Si usted no lo alimenta, mire. Y luego se quejan del Alzheimer. Se me olvidan las cosas. ¿Dónde está el teléfono? Y la llave, ¿dónde está el teléfono? Ahí lo traes en la mano. Ah, pues sí, pues el cerebro está dormido, no saben ni qué onda. De verdad, entonces, mire, piense. Si alimentamos el estómago, alimentemos el cerebro también. Y verá que usted va a tener un cerebro, mire, bien agilado. Síganme, pues. La madurez se enfrenta al mismo comienzo de la vida. Fíjese, desde que nacemos, usted ha conocido niños que son bien seriecitos, bien maduritos, que parece que usted está hablando con un niño de 13, 14 años y tiene apenas 5 o 6 años. Yo los conozco, maduritos. Se suponía, fíjese, ahí vamos, que el único ser que entró maduro al mundo fue Adán porque nació adulto. Fíjese, adulto. Él no fue un niño, él ya estaba grandote. Lo hizo pero grandote Dios. Dijo, para que no pases todo el proceso de la madurez. Mira lo que sucedió. Sin embargo, se probó que era inmaduro cuando desobedeció a lo que Dios le había prohibido. ¿Se acuerda lo que le prohibió? Y mire, ¿qué demostró ahí? Que era inmaduro. Aún siendo grandote, era inmaduro. Pero a excepción de él, todos, usted y yo, tenemos que comenzar siendo niños. Mire, cuando yo me convertí, ¿dónde te pongo para que no te me vayas a despintar? Ni te me vayas a quebrar. Mire, hubo casi un año que me trataban como el bebito. Después del año me sentí tan mal, porque me empezaron a desconocer. Así pasa.
A usted, a su hijo, a ver, de chiquito usted le da todo, pero conforme vaya creciendo, dice, ahora te voy a dar, pero pao. O te compones, ¿verdad? Así somos nosotros también. ¿Quién es un niño? Lo primero que decimos es que todos los bebés son hermosos. Indudablemente. No importando el tamaño y el color que tengan, ellos simplemente despiertan en nosotros ternura y admiración. ¿Cierto o no es cierto? Las que son mamás y papás. ¡Ay, mi niño! Pero por otro lado, los niños son los seres más egoístas. ¿No le ha pasado a usted? Y le voy a decir por qué. Son los seres más egoístas que existen. Mire, fíjese. No piense usted que ellos le van a ayudar a limpiar la casa, ni le van a ayudar a limpiar el tiradero que dejan. Pues no tienen ninguna consideración. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos son los que despiertan en la madrugada robándole a su madre el mejor sueño. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que son bien inmaduros y bien desconsiderados? Ahora le va la pregunta del millón. Hay muchos que venimos a la iglesia y así son. Niños desconsiderados. La etapa de la niñez del nuevo creyente es la dulzura de la vida que comienza. Pero un bebé en Cristo debe crecer. Tiene que dejar la etapa del biberón para que empiece a comer comida sólida. Desde que se convierta tiene que empezar a crecer. ¿Y cómo crezco? Bueno, muy sencillo, usted se convirtió, inmediatamente vaya y pregunte, ¿dónde hay un estudio bíblico? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Qué libro me compro para aprender mejor? ¿Qué significa que me haya convertido? ¿Sabe que yo no soy mejor que ni usted ni nada? Pero cuando yo me convertí, yo preguntaba, era bien preguntón. Yo tengo un montón de libros, ¿por qué me convertí? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué ahora soy cristiano? ¿Por qué tengo que ser discípulo? ¿Por qué tengo que llegar a la estatura de ser un varón perfecto? ¿Por qué? Usted, mire, empieza a indagar. Ahora es una bendición poder tener el internet. El hermano Google, que no se mira, él nunca está dormido. Pues a la hora que usted lo necesita, nomás le puña a uno y ahí está, y explicándole todo. Usted no tiene que andarse quebrando la cabeza y andar buscando que diccionarios y que Biblias de estudio y que todo esto y que el otro. Mire, inclusive, si usted no se sabe un versículo de la Biblia, le va a pasar el método. Usted nomás con que se acuerde de lo que dice el párrafo ese, del versículo, usted se va y le pregunta al hermano Google, y el hermano Google lo lleva parejito, y le pone un montón de versículos que se traten de eso. ¿Ese? O sea, ahora, ¿cuál es la excusa? Hace unos 30 años, 40 años atrás, había que meterle, mire, cabeza. Ahora todo es tan fácil. Todo es muy fácil. Pero la flojera es la que va enfrente de nosotros. La etapa de la niñez del nuevo creyente, ya lo leímos, ¿verdad? Mire, vamos a 1 de Corintios 13:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjese. A veces yo miré ahí en el Facebook, dice, mamá, necesito hablar contigo. Le dice, sí, hijo, ¿cómo no? Estaba la mamá lavando platos ahí. Yo ya soy mayor de edad. Voy a llegar a la hora que yo quiera. Ni me tienes que decir nada. Antes llegaba a las 11, a las 10, ahora voy a llegar a la 1, 2 de la mañana. Ya no me tienes que decir nada, porque ya soy mayor de edad. ¿Sabe lo que le contestó la mamá? Ah, qué bueno, me da tanto gusto. Porque ahora, le dijo, está bien, eres mayor de edad. Ahora vas a pagar renta aquí. Vas a lavar tu ropa. Y te vas a hacer de comer. ¿Qué te parece?
Ah, no, mami, dijo, no, mami, tú eres mi mamá, no, de cambio no. ¿Se fija cómo actúa el niño? Cuando le empiezan a dar responsabilidades, mira lo que sucede. Y en la iglesia, ¿qué pasa? Cuando empieza la responsabilidad, mejor me voy, así no me llevo. Mire, cuando usted venga a la iglesia, usted no se comprometa conmigo, ni con nadie. Comprométase con Dios. Dios es el que la va a sacar y lo va a sacar de todos los problemas que usted tenga. Él es el único. Comprométase con Él. Obedezca a las autoridades, pero comprométase con Dios. Si usted se compromete conmigo, el día que yo caiga, usted se va a ir junto conmigo. O el día que su mirada esté puesta en mí, usted también se va a ir junto conmigo. No haga eso. Que su mirada esté puesta en Dios. Siempre, siempre, siempre. Pase lo que pase. Diga yo algo, me porte mal yo, lo que sea. No. Mire, que su mirada sea puesta en Dios. Nada más en Él. No ponga la mirada en el hombre. Hay creyentes que todavía hacen berrinches como los niños. Fíjense. Yo conozco varios conozco. Berrinchudos y berrinchudas también. Hay que sacar al niño de la cuna espiritual. Usted que va en el camino de ser maduro y en la madurez, ayúdeme a sacar niños espirituales de la cuna. ¿Cómo reaccionaría usted si un día llega a la sala cuna de la iglesia y se encuentra un hombre de 50 años meciéndose en una mecedora y chupándose el dedo gordo? ¿Qué pensaría usted? ¿Imagina un hombre de 50 años haciendo eso? ¿Cuál sería su reacción si al preguntarle le dijera que hace 50 años que visita ese lugar y por cuanto le gustó se quedó por el resto de su vida en esa sala cuna? 50 años de evangelio, ¿ves? Y todavía chupándose el dedo. Se quedó un niño. No nos podemos dar cuenta que este bebé gigante no se desarrolló, se detuvo en el tiempo. Y fíjense que nos da risa, pero hay personas que se detienen en el tiempo. Pasan 30, 40 años y todavía siguen diciendo, soy cristiana y creo en Dios y Dios está conmigo. Yo le preguntaría, ¿verdaderamente Dios está contigo? Tenemos que hacer algo para avivar lo que hay dentro de nosotros, para que Dios siga trabajando con nosotros en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Hay esta clase de bebés en la iglesia? Sí. Sí hay. Esta clase de bebés que tienen 30, 40, 50 años y están donde mismo. Sí los hay. ¿Cómo se reconocen? Bueno, son aquellos creyentes que siguen alimentándose de leche, chupándose el dedo, que no quieren crecer, solo esperan que todo se les sirva, son aquellos que están listos para criticar todo lo que se hace. Esos son los bebés espirituales. Esos son los inmaduros, que nada les parece bien. Para ellos nada funciona bien en la iglesia, todo les huele mal, todo les molesta, todo el tiempo están dando la contraria, son creyentes que no sonríen, chismosos, llorones, y muchas veces el blanco de las críticas es el pastor y cómo predica. Niños espirituales, inmaduros. La iglesia de Corintios estaba llena de ellos. Pablo los llamó cristianos carnales, fíjense. Necesitados de leche con una total falta de madurez. Lo mejor es sacar a ese niño de la cuna y traerlo para que corra. ¿Y cómo lo voy a sacar? Ore mucho por él, interceda por él. Sáquelo de la cuna. Llévese un serrucho y corte las vallas ahí para que se caiga. Si no lo puede usted sacarlo así. Pero hay que sacarlo de ahí. Primera de Corintios 3, 1, 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí?
¿Qué es lo que dice Pablo? No sois capaces todavía. El creyente sigue a la edad de la juventud. Número 2. Primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La juventud en el tiempo de Juan se caracterizó por vencer al diablo. Ellos enfrentaron las más fuertes batallas. Esto nos enseña una historia de madurez. Hay muchos enemigos que el creyente tiene que enfrentar y vencer, pero vencer al diablo es una de las victorias más grandes. Y fíjense que al diablo no hay que enfrentárselo. La palabra de Dios dice, huid al diablo, y él huirá. Resistir, sí, cierto. Qué bueno que esté. Mire, ya ve que alguien que conoce la palabra. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, Dios no nos manda a que lo enfrentemos. Fíjese, hasta fácil nos las puso. Esto nos enseña una extraordinaria madurez. Hay muchos enemigos que el creyente tiene que enfrentar y vencer, pero vencer al diablo es una de las victorias más grandes. En esta escala de madurez espiritual, ya se quedaron atrás los pañales, los biberones. Ahora lo que hay son batallas fuertes. En este punto usted ha llegado a la categoría de ser un guerrero espiritual. Ya usted tendría que, mire, como le dije al principio, si usted tiene 2, 3 años ya, después del segundo año, usted ya tiene que saber orar. Usted ya tiene que defenderse. ¿Qué tal si un hijo se le pone enfermo en su casa y no encuentra a la hermana o al hermano por teléfono? ¿Qué va a hacer usted? Inmediatamente empezar a orar por él, a ponerle manos. Orar por esa criatura, orar por esa esposa, orar por el esposo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Santiago 4:7 dice, someteos pues al diablo y resistid a Dios, someteos, fíjese, que primeramente nos manda a someteos pues a Dios. Si usted no está sometido a Dios, ¿cómo usted va a orar y va a interceder y va a hacer eso? Si usted es de los que hace lo que usted quiere y lo que le dé la gana. ¿Cómo? Someteos a Dios, dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos. Que nos sometamos a Dios, que estemos sometidos a Dios y a su palabra. No basta con solo ser un creyente. Debo estar en el campo de batalla. Un creyente en el campo de batalla, ni tampoco conformarme con que mis pecados me sean perdonados, sino que esté venciendo al diablo. Vencerlo es una señal de madurez. Fíjese. O sea, no nos podemos conformar nomás con eso. Tenemos que, a diario, mire, cada día tiene su propia aflicción y sus propios problemas. Cada día. Si usted es de los cristianos que dice que porque es cristiano ya no le va a pasar nada, póngase las pilas porque sí le va a pasar. ¿Sabe a quiénes no les pasa nada? A los que no leen la palabra, a los que no oran. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ni se preocupa. El diablo dice, al cabo que a veces me visita a mí y a veces va para allá para la iglesia. ¿Ves? Madurez significa ser un creyente fuerte. Los jóvenes tienen un vigor que no lo tienen ni los bebés ni los ancianos, indudablemente. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Qué hubo? Ya ve que si nos defendemos. Traducido es la madurez. Usted póngase a hablar con un anciano, sea cristiano o no sea cristiano, y viera cómo tienen sabiduría. Y muchos jóvenes no aprovechan. Cuando ya los papás están ancianos, ya no quieren saber nada de lo que les diga papá. Porque creen que lo saben todo. Como tienen con ellos al hermano Google. Pues mire, él les contesta de todo. Pero cuando se va papá, ¿qué sucede? Lo primero que hacen, a llorar y llorar, como dice el corito.
Miren, los jóvenes, y esto lo comprobará que es cierto, la fortaleza de la juventud espiritual nos muestra a ese grupo de creyentes que han logrado vencer muchas de sus debilidades. Yo conozco jóvenes, muchos jóvenes conozco. Ahora que murió mi mamá llegaron un montón y todos cristianos, familia de parte de mi mamá. Y mira, están encendidos, predicando y todo. Cuando fuimos al bautizo conocí un joven de menos de 30 años predicando. Yo quisiera verle la cara a Dios con esos jóvenes. ¿Cómo está? Contento, feliz, porque la juventud está, mire, dándole duro. Porque estos ya no son bebés en el Señor. Ahora ellos son poseedores de una gran fortaleza que los capacita para ser resistentes a los ataques del diablo y para ayudar a los más débiles en la fe. Eso es lo que tiene que hacer usted y yo, ayudar a los más débiles en la fe. Por eso siempre les digo, en su casa, lean la Biblia como familia, todos los días, y agarren un día especial para estudiar la Biblia. ¿Sabe lo que usted hace cuando usted abre su casa para un estudio bíblico, inclusive con su propia familia? Usted baja el cielo ahí a su casa. Y no hay poder humano que esté del diablo que venga y perturbe esa casa. Haga la prueba y verá lo que va a empezar a suceder. Pero ¿de dónde obtiene el joven esa fortaleza? ¿De dónde cree que la obtiene? ¿Y de dónde cree usted que va a obtener esa fortaleza? ¿Se lo ha preguntado? ¿Sabe de dónde? De la palabra de Dios. De ahí va a obtener la fortaleza. Usted cuando va al ejército, usted no lo mandan inmediatamente al frente. Usted pasa casi 2 años en entrenamiento. Y todavía falta que le digan si vas o no vas. O te quedas en oficina. Eres soldado pero de oficina, de escritorio. O eres soldado para ir al frente. Así es Dios con nosotros. Por eso es que a veces nos quedamos chaparritos, chiquitos, sentados en una silla. Porque no estamos preparados todavía. Nos tiene que seguir dando todavía lechita con biberón. No nos manda a hacer cosas que Él tiene en mente para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, dice: toda la escritura, fíjese por qué tenemos que leerla, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese todo lo que nos enseña la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muéstreme a un creyente débil e inmaduro y yo le diré que es un creyente que no lee la Biblia ni la aplica a su vida. Así de sencillo. Pero muéstreme a un creyente fuerte, como un roble, y le diré que es alguien que estudia la Biblia y permanece en ella. Es muy conocido, se ve en la continuidad que viene a la iglesia. Se mira en su cara que está haciéndole la lucha, que está perseverando, aún pasándole problemas y cosas a diario. Sigue en el camino, sigue en la brecha ahí, picando piedra, hasta que el Señor le conceda lo que está pidiendo. Pero hay unos que no. Hay unos, y ahí le va la bomba esta, que solo vienen a la iglesia por compromiso. Y ese es un error grandísimo, porque yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. El creyente, número 3, el creyente debe llegar a la sabiduría paternal, o sea, ya no debe de ser niño, ni jovencito, ni nada, ya tendría que estar, ya cuando tienes 10 años en el Evangelio, ya tendría que ser maestro. La meta de todo creyente es llegar a conocer a Jesucristo en su estado más profundo. Cuando esto ocurre, estamos alcanzando la madurez espiritual. Una característica de un creyente maduro
es la capacidad que ha desarrollado por conocer más de Dios. Usted ha leído la palabra, ¿verdad? Usted sabe la historia de Jericó. Usted sabe quién fue la protagonista ahí para que cuidara a los que había mandado el Señor para que vieran cómo estaba la situación ahí en Jericó, a los espías. ¿Verdad que fue Rahab? ¿Sabe de dónde desciende Jesucristo? De Rahab. ¿Y quién era Rahab? Rahab, una prostituta. ¿Se fija? ¿Se fija lo que hizo esa mujer? Renunció a todo lo que era ella y se entregó, mire, es más, ella se entregó mucho más que cualquier hebreo o cualquier judío. Y era una cananea, era una idólatra, que tenían muchos dioses. ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo con usted y conmigo? Si lo hizo con ella. Nomás que ¿sabe qué? Somos flojos. Para que esto suceda, para que esto ocurra, debemos llegar a la misma determinación de Pablo en Filipenses 3, 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuántas cosas eran para usted ganancia? Para mí un montón. Pero las he estimado como pérdidas por amor a mi Señor, por amor al que me salvó, por amor al que estuvo en la cruz, por amor al que me salvó la familia, el que me salvó a mí, el que salvó a mis hijos, el que salvó de que yo muriera, el que mire, Él es el dueño de todo. El 8 dice, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, de leer la palabra de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, para volver al mundo, cualquiera lo puede hacer para volver al mundo. Te ofrecen una cervecita, un bailecito, una fiestecita, vámonos. Vámonos rápido. Ayer le preguntaba a mi esposa, Dios es bueno y perdonador. Quiere decir que si yo me convierto y me bautizo y todo, y hago el montón de cosas que hago ahorita, voy con Dios y me perdona, y luego regreso otra vez y hago todo. Le dijo mi esposa, sí, pero hay una palabra en la Biblia que dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios te perdona, pero cometes el pecado y las consecuencias las vas a pagar tú. Dios va a cuidar tu vida, pero las consecuencias que vienen por lo que tú hiciste, los vas a pagar tú. Así de sencillo. El 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino de la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense qué bonito hablaba Pablo. Juan se había pasado en la etapa de los hijitos y los jóvenes, ahora está en la etapa de los padres. Nadie más como él para hablarnos de haber conocido a Jesucristo de una forma real y personal. Usted se acuerda quién era Juan, ¿verdad? Mire, principalmente Juan fue el que se le recargó en el hombro. Juan fue el que estuvo al pie de la cruz. Pero antes que eso, Juan hizo varias cosas. Nadie más como él para hablarnos de haber conocido a Jesucristo de una forma real y personal. Mientras los demás hablaron de su origen biológico, Juan habló de Jesucristo desde el principio en la eternidad. Mientras otros contaron su historia, Juan me reveló su divinidad. ¿Y sabe por qué sabía todo eso? Porque él estaba pegadito a él. Era el discípulo amado. Yo tengo un libro que, así de gruesote, mire, y así de grandote, se llama El discípulo amado. Ahí conoce usted a Dios
Ahí conoce a Juan, cómo Juan actuaba en la presencia de Dios, cómo hacía las cosas. Eso es tener un conocimiento más avanzado de Jesucristo. Los discípulos llegaron a esa etapa de madurez. ¿Por qué llegaron a esa etapa de madurez? Porque ellos convivían con Él, dormían con Él, comían con Él, caminaban con Él, todo. Aún así, se equivocaron, fíjense. Les dio miedo. Lo que más se nota de la etapa de madurez de los padres es la sabiduría acumulada. El padre es alguien que hace rato dejó la infancia espiritual. Su diario caminar con el Señor no solo le ha hecho estar más cerca de Él, sino que lo ha dotado de gran madurez para sostener a los débiles en la fe. Otra característica del creyente padre es que tiene hijos. Si es padre es porque tiene hijos espirituales. Otra cosa que debe ser dicha en la madurez del creyente es que su crecimiento requiere de mucho estudio de la palabra y ponerla por obra. Ese es el camino a la madurez. Primera de Pedro 2:2 dice, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que desear a diario. El crecer requiere buena vida, alimentación, tiempo y ejercicio. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que eso requiere? Encontremos algo que hacer en la iglesia. No nos mantengamos como un árbol sin fruto. Ahí en la yarda hay un guamúchil que estamos pensando, bueno, se escapó porque da muy bonita sombra. Pero ya tiene 2 años y no da guamúchiles. Y está grandote. Lo sembré así de chiquito, mira, así lo planté y así está ya. Así estaba, cuando lo quité y lo puse en la tierra. Y ahora está, mire, de 10 pies de alto, un tronconón así, y apenas tiene como 5 años. Pero no, fíjense que el ingrato, el primer año dio 2 guamúchiles. Y en la otra calle hay uno que se está cayendo de guamúchiles. Y este no da. Y le digo a mi hermano, lo tumbaremos. No, dijo, se escapó, dijo, porque da muy bonita sombra. Y ahí nos sentamos abajo a veces. Así que no sea usted como el guamúchil ese, hay que empezar a dar fruto. Hagamos algo para la gloria del Señor y el crecimiento de su obra. Ahora este domingo, tráigase a la gente, tráigase, invite a quien usted quiera. Que se llene aquí. Y si se llena, abrimos la cortina y ponemos más sillas. Pero tráigaselos. Hagamos nuestro trabajo. No hagamos lo que siempre hacemos, nada más venimos los que siempre venimos. Usted tráigaselos. A ver que use una cuerda, lo que sea, amárrelos y tráigalos. Écheles cloroformo y tráigaselos. Nuestros años en el Evangelio deben tener el sello de la madurez. ¿De qué sirve tener muchos años en el Evangelio y ser un niño inmaduro? Un niño que todo le molesta, que depende de lo que le digan, eso se queda, y lo que no le conviene, pues se va. Juan vivía el proceso de la madurez en la familia de Dios. Juan fue un creyente muy inmaduro. Por algún tiempo mantuvo una disposición natural hacia el egoísmo. Ahí vamos, mire. Si nos acordamos que él fue con su hermano Jacob, quienes le pidieron al Señor sentarse con él en su trono cuando estuviera en su reino. Y esa es la osadía de él. El valor de decirle al Señor. Miren Marcos 10:35-37. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y el Señor les contestó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense, eran aventados, fíjense. Pero después cambió. En otra ocasión, cuando fueron a visitar a los samaritanos y no les recibieron, ellos le dijeron a Jesús, fíjense lo que le dijeron todavía. Lucas 9:54-56. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, fíjense, después que querían estar sentados junto a él, fíjense lo que dijeron. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ni Dios hacía eso y ellos, mire todo lo que pedían.
Entonces volviéndose le reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Hay luego una bomba y me voy a descubrir, pero ya a veces digo una cosa o algo, y luego voltea a mi esposo y me dice, ¿no sabes de qué espíritu eres? Santo Dios. El 56 dice, ¿por qué el Hijo del Hombre? Fíjese lo que les contestó Jesús. Ahí en su Biblia debe tener la pintado de rojo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, fíjese. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como ayudantes y discípulos de Jesucristo no venimos a condenar ni a juzgar, venimos a salvar almas. Y se fueron a otra aldea. Cuando somos rechazados o despreciados, a veces sentimos el deseo de tomar represalias. Es cuando debemos recordar que el juicio pertenece a Dios. Él no va a usar su poder para llevar a cabo nuestras revanchas personales. Nunca lo va a hacer, nunca. A lo contrario, nos va a enderezar. Y con un martillo y un yunque grandote, ahí nos va a dar, mire. La aprehensión de Jesús marcaría a Juan para siempre. La aprehensión de Jesús marcaría a Juan para siempre. Pasó a ser hijo del trueno. Ese era como se le nombraba antes, el hijo del trueno, porque era bravo. Al hijo del amor. Fíjense, qué contraste. Pasó de ser un valentón bien dado a ser el discípulo amado, el que amaba a Jesús. Él fue el apóstol de la cruz. ¿Por qué fue el apóstol de la cruz? Porque es el único apóstol que estaba ahí al pie de él. Hay que aprender a crecer en gracia y en conocimiento. Si usted no ama al Señor más de lo que lo amaba ayer, usted no ha madurado. Sencillamente. Aunque usted tenga problemas, aunque usted tenga con quien tenga los problemas, usted no debe de dejar de amar a Dios. Él no tiene la culpa de lo que le pase. El cristiano maduro ha convertido la crítica en trabajo. Acepta a todos como son y siempre va a buscar al otro en lugar de esperar a que lo busquen a él. Fíjese que a mí me pasó algo en la otra iglesia. Una persona, ni le voy a decir el nombre, porque ustedes la van a conocer y eso no tiene caso. Pero esa persona, le dice el pastor, le dice, vaya con el hermano Mario y él le va a decir, mira, ahí está el hermano Mario, vaya con él y él le va a decir lo que tiene que hacer. Él es el encargado de los sugieres y todo. Oh, ¿yo con ese hermano? No, yo no hago nada con él. Yo decía, Señor, abrí un agujero aquí para meterme. Así, mire, con todas las palabras. Era una persona así era una mujer. Yo nomás agaché la cabeza. Yo no sé qué sentiría el pastor, pero el pastor haber estado orando por mí para que no brincara yo. Ya después que terminó y todo, habló conmigo el pastor y me dice, no le haga caso, hermano Mario, usted sigue en su trabajo, mire, hay que orar mucho por ella. Después, bien a gusto, hasta amigos salimos. Pero sí me sentí bien mal. Dije yo, qué bárbaro. Dije yo, este hermano es bien claro. Sí le tuve miedo como por un tiempo, porque dije, no vaya a ser que un día me avergüence. ¿Y qué hago? Ay, no, habían pasado tantas cosas. El cristiano maduro ha convertido la crítica en trabajo. Mire, cuando usted le critica en su trabajo, o lo que está haciendo para el Señor, usted siga adelante, mientras Dios no le diga nada. ¿Cuál es el problema? Usted siga adelante. Mire, va a haber muchos cristianos, entre comillas, que el diablo va a usar para quererlo tumbar a usted de donde Dios lo ha puesto. Téngalo por seguro. Va a haber muchos. Y Dios va a permitir esas pruebas para conocerlo más a usted, si usted es maduro o inmaduro. O está preparado para recibir otro escaloncito, o usted tiene que regresar con la lechita y el biberón. Hay que ser sabios, hermano. Hay que pensar aquí, discernir
de dónde vienen las cosas. Acuérdese lo que le dijo Jesús a Pedro. Acuérdese. Cuando venía Pedro, viene enojado Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Vete de aquí, Satanás, le dijo. No le dijo, vete de aquí, Pedro. ¿Verdad que no? ¿A quién lo estaba sacando de fuera? A Satanás, que Pedro había permitido que entrara en su vida. Que le llenara de dudas y de cosas. Y a veces con otros sucede lo mismo. Por eso es que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder defendernos de las artimañas del enemigo. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. El cristiano maduro va a lo grande y a lo mejor. Se entrega sin condición, es seguro de sí mismo y sobre todo confía en Dios. Ese es el cristiano maduro. Pase lo que pase. No traigo ni $1 en la bolsa, nada. Pero yo sé que soy rico en el Señor. Y sé que cuando llegue a la casa va a tener que comer. El carro no tiene gasolina, pero yo sé que la aguja se va a mover y voy a llegar a la casa bien. Confía en Dios el cristiano maduro. El inmaduro, y eso que vengo a la iglesia. Y diezmo y ofrendo. Y nunca traigo un penny en la bolsa. No sé ni para qué vengo. Y le va y le dice a la esposa, y todos los niños atrás, con unas orejotas así como las del pastor, así grandototas, y oyendo, diciendo, yo no sé ni para qué quieres venir a la iglesia si estamos bien amolados, peor que antes. Y los niños, mire, captando todo. Mala onda. Tenemos que tener mucho cuidado. Filipenses 2:3 y con esto terminamos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así tenemos que ser, fíjense. Así tenemos que ser. No tenemos que ser mejores que nadie, no. En las cosas del Señor, mire, allá cuando estemos allá no va a haber pastores, evangelistas, profetas, que ujieres, que diáconos, no. Allá en la presencia del Señor, todos, como dice el dicho, todos coludos y todos rabones. Somos servidores. Nadie más. Y aquí en la tierra debíamos de ser eso. Somos servidores de Cristo. Yo aquí soy un servidor, que está aquí al frente, soy un servidor. Y usted es un servidor. Usted es un discípulo de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo. Aquí no hay con que, no, pues Él es el mandamás. No, olvídese de eso. Olvídese de eso. Hay muchas iglesias que sí, así. Hay que tratar al pastor como si fuera Dios. Olvídese de eso. Respetarlo sí. Orar por él, mucho. Pero hasta ahí. Pero no que se sienta mejor que usted, no. De ninguna manera. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Yo espero que esta predicación haya sido de provecho para usted, hermano. Mire, en la vida, en el caminar de Cristo, yo he tenido muchos mentores, muchos. Fíjese que le voy a decir algo. Yo tuve un mentor en la iglesia de Moreno Valley, una familia que estaba tan entregada al Señor, bien entregada. Y hace un año me vengo a dar cuenta que se retiró. El hijo tocaba en la alabanza, era el director de alabanza. La hija era panderista. La hermana, diácona y mentora. Él, diácono y mentor. Estaban pegaditos al pastor. Y hace un año que no se paran en una iglesia. Y ellos fueron los que me mentorearon a mí. He ido a visitarlos 4 veces. ¿Me han abierto la puerta? No. Ahí están adentro. Les he dejado por debajo de la puerta el de la iglesia, ¿sí? Tratar de sacarlos de ahí donde están metidos. Por agradecimiento, tanto que me ayudaron. Pero un día salió la hija y me dijo, mi papá está en México. Y lo oigo hablar allá adentro. Le dije, no te preocupes, dale esta tarjeta, dale la dirección
dile que se acuerde de mí. Que si estoy en esto fue porque Dios a su esposa y a él los usó para que yo estuviera haciendo lo que ahora estoy haciendo. Yo lo único que quiero es agradecerles y si necesitan oraciones, orar por ustedes como tantas veces oraron por mí. Ok, yo se la doy, dice. La siguiente vez fui, tampoco quisieron hablar conmigo. Me mandaron a la más chiquita. La tercera vez fui y a la cuarta le dije, Señor, sigo viniendo. No me contestó el Señor, ya no volví a ir. Pero hay algo aquí, una carga en mi corazón, en mi alma, de que, ¿cómo puede ser posible que una familia que estaba tan... Mire, tenía un par de cuatitas, la más grandecita que estaba en el pandero, la esposa, el muchacho y él, todos sirviendo en la iglesia. Todos. ¿Y sabe qué sucedió? Por un detallito que hubo en la iglesia, todo se quebró. ¿Sabe cuántas personas se fueron de esa iglesia? Eran 700 personas. Se fueron casi 300 personas. Todos andan volando. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque a todos los tengo en el Facebook. Ya no van a la iglesia. A veces lo felicito, hermano Mario, qué bendición, que esto, que lo otro. Pero ellos, ¿dónde están? ¿Dónde están? 300 personas irse de una iglesia, hermano. Pero esa familia sí me ha dolido porque yo los veía, era como un ejemplo para todos. Toda la familia. Ya no me ha faltado que la mascota también anduviera ahí. Porque tenían 2 perros. Pero toda la familia metida en las cosas del Señor. Pero ¿sabe qué? El diablo es bien astuto. ¿Sabe qué entiendo ahora yo cuando estaba haciendo este mensaje? Yo entiendo que no eran maduros. Ellos pendían de un hilito. No estaban dependiendo de Dios. Estaban dependiendo del hombre. Depende de lo que hiciera el hombre, ellos iban a seguir. No estaban enfocados en Dios. Todo lo que hacían, los dones que tenían, todo eso, de nada sirvió porque eran inmaduros. Me ha tocado ver tantas cosas, hermano, tantas cosas en esta iglesia donde salí, en la otra, muchas cosas. Y en esta que estamos también he visto cosas, pero ahí no les voy a decir, ahí es otro tema. Pero he visto tantas cosas que mire que ganas de darse un pavo y salir corriendo. Pero no, yo tengo mi mirada, tiene que estar puesta en Dios. Y en ustedes que están aquí fieles, esa tiene que ser mi mirada. Pedirle más a Dios por ustedes. Y porque esta obra se sostenga, que esta obra no caiga. Así vengan los que vengan, hermanos. Si viene una, miren, los miércoles a veces viene una persona, ¿verdad? O 2. Pero aquí se predica la palabra. Y si el domingo vienen 5, 10, 15, 20, los que sean, también se va a predicar la palabra. Porque la iglesia no es mía y la iglesia no es de usted, la iglesia es del Señor. Y la obra tiene que seguir, pase lo que pase, pase lo que pase. Problemas van a tener todos. Por eso usted tiene que poner su mirada en Jesús. No ponga la mirada en ninguna de las familias de la iglesia, en ningún hermano de la iglesia. No, su mirada sea en Jesús. Jesucristo tiene que estar en su mente. No se fije, mire, los problemas van a pasar. Téngalo por seguro. Usted esté listo nada más para cuando vengan. Usted va a decir, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué va a haber problemas? No. Va a haber problemas. Entre más usted se meta con el Señor, usted más problemas va a tener. Pero tiene a un guerrero con usted, que es nuestro Señor Jesucristo, y que lo va a sacar de todos los problemas. Amén. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los aquí presentes, Padre, por esa congregación fiel, Padre, que siempre ha estado aquí, Padre, levantando, Padre, estandarte, Padre, estando aquí, Padre, pase lo que pase, Señor, aquí están, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de ellos, Padre, fortalécelos, Padre, dales fuerzas como el búfalo, dales alas como las águilas, Padre, para que sigan adelante, Padre, tápales los oídos, Padre, que no oigan nada que a ti no te convenga, Padre, y mucho menos que les convenga a ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Padre. Yo sé que cada mañana, que cada miércoles es un
es un sacrificio para venir hasta tu casa, Padre, pero tú eres el que pone el querer como el hacer, Padre, para que ellos estén aquí, Padre, recibiendo la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendícelos, protégelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Al que necesita sanidad, Padre, dásela, Padre. Al que necesita un trabajo, súplele, Padre. Al que necesita una situación, Padre, de dinero o de necesidad, Padre, súplele en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ayúdales, Padre, a seguir adelante. Padre, mira estos corazones, Padre, que están aquí, Señor. ¿Cómo han venido, Padre? Yo no los conozco, Padre, yo no conozco lo que ellos piensan, pero tú sí conoces, Señor. Suple todo lo que ellos necesitan, Señor. Bendecimos a sus hijos, Padre, a los que están aquí, a los que no están aquí, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, donde quiera que ellos estén, Padre, ya sea en este estado o en otro estado, Padre, en el nombre de Jesús. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, y que donde quiera que ellos vayan, Padre, sé tú con ellos, Padre, porque tenemos promesa, Padre, de que mi casa y yo serviremos a Jehová, Padre, y así lo creo en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Hoy en esta mañana, Padre, yo te pido por esos niños, esos jovencitos que estaban allá arriba, Señor, recibiendo de tu palabra. Bendícelos, protégelos, cuídalos, Padre, en su caminar de niño, Padre, en su caminar de jóvenes, para que lleguen a ser padres espirituales de las naciones, de multitudes, Padre, en el nombre de Jesús. Solo tú sabes si va a haber un pastor, va a haber un evangelista, va a haber un profeta allá arriba donde ellos están, Padre. Cuídalo, protégelo en el hueco de tu mano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y ahora mismo, Padre, nos ponemos en tus manos, Padre. Cancelamos todo vil, todo cobro, toda venganza que venga en contra de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Te los ponemos en el nombre poderoso de Jesús y cancelamos todo lo que el diablo quiera venir a quitar, Padre, de esta palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer por cada uno de mis hermanos y en el mío propio, Padre. Bendecimos a los que se quedaron en casa, Padre. Protégelos, cuídalos, Padre. Ahí donde están, Padre, redargúyeles, Padre. Háblales en sueños, en visiones, Padre, que donde ellos deben de estar, Padre, es en la iglesia donde tú les haces la invitación para que estén aquí, Padre. Bendícelos, Padre. Bendigo a los que no han venido a la iglesia, Padre, a los que ya se fueron, Padre. Los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Que donde quiera que ellos estén, Padre, estén prosperando, Padre. Estén madurando, Padre. Estén levantando el estandarte de Jesucristo, Padre. Donde quiera que estén, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos. Y lo que estamos de acuerdo decimos, amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos el miércoles.